Bueno, vamos a dar inicio hoy a una clase que estaba pautada para el día sábado y por circunstancias de fuerza mayor, que era la falla constante del fluido eléctrico, fue imposible dar tanto la de tratados internacionales como la de derecho internacional. La metodología es la siguiente. Voy a hacer la parte introductoria de la clase y hay unos minutos para que los que están presentes pues puedan participar y posteriormente inicio la clase. Cuando concluya habrá 5 minutos para que den su exposición de motivos sobre lo que se trató y posteriormente le haré cómo hacer la metodología de la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, sí. Hoy tenemos la última actividad. Esto se ha llevado a 3 encuentros virtuales. Tenemos la última actividad. Esta actividad va a tener una evaluación que hoy estamos al día 26. Hoy es día 26. Día 26. Para el día 4 de noviembre, 12 meridiano, día 4 de noviembre a las 12 del día de enviar los señores participantes de esta cátedra de Tratado Internacional como evaluación del tercer tema, un video. El video debe tener una duración de 20 minutos. Todos los que cursan maestría o doctorado conmigo lo han realizado. Es un video de 20 minutos y en esos 20 minutos al fin podré yo tener siquiera la presencia de los alumnos participantes, por lo menos a través del video. A no ser que también lo manden a hacer con alguien y me manden a otra persona también que lo exponga. Ya sería el colmo. Sí, ya sería demasiada la irresponsabilidad mandarme un video montado con un tercero. Deberán presentar un video de 20 minutos. En ese video debe de tener el contenido de lo siguiente. Y deben hacer un resumen académico, práctico y de investigación sobre el primer tema que se dio en la primera actividad. Posteriormente vamos a una evaluación del segundo tema. Y el tercero va a ser sobre el tema que estamos hablando hoy. En pocas palabras, se van a ocupar de explicar lo que aprendieron, lo que escucharon, lo que ustedes puedan profundizar más en el conocimiento, en la investigación, sobre lo que yo les he dado en clase. Y al final van a utilizar un tiempo, puede ser de 5, 10 minutos, eso sí, no puede ser menos de 5 minutos, porque supongo que deben dar por 5 minutos por cada clase, 5 minutos, donde me van a hacer un resumen total de su manera de haber entendido los tratados internacionales y apuntar otra lluvia de ideas y de información que guarde relación con la cátedra. ¿Por qué esto? Porque es que estudiar un doctorado y obtener el título de doctor significa lo máximo, es lo máximo. Y para llegar allí se requiere tener la capacidad de discernir, de profundizar y analizar y de dar respectivos criterios académicos, no pantaflíricos allí, cantifléricos tipo cantiflas, no. Son terminologías jurídicas que pueden ayudar en el desarrollo de la sociedad, de la humanidad como tal. Si un doctor debe tener la cualidad, la capacidad académica, de oratoria, de expresión, de indicar ciertas y determinadas cosas y dar los puntos críticos de la sociedad. Una cosa es manejarse en chácharas por allí callejeras y dar un meeting y hablar discursos y hacer cosas por allí que hacemos todo en la vida cotidiana diaria, hasta una junta de condominio para abajo o hacia arriba, que ser doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. Así es sencillo. Pónganse ustedes a analizar la situación de lo que el título que ustedes tenéis dice doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. Se supone que una persona que conoce muchísimo de relaciones internacionales. Y que yo lo he dicho, para estudiar esta cátedra de futuros doctores, como el caso de ustedes que son doctorandos, esto es una cátedra que se debe llevar como mínimo unos 8 meses, como mínimo, y no es el año completo. O sea, me explico, el año completo de todas las materias distribuidas por día, no por varios, pero 3,
3. Bueno, es simplemente una fuga de ideas y de información que yo trato de transmitir a ustedes y dar las herramientas necesarias para que ustedes tengan, y que lo tienen, simplemente que muchos no desarrollan, todos tenemos la capacidad de hacerlo, de profundizar en el estudio y decir, bueno, el profesor me habló sobre los tratados de esto y aquello, me habló sobre los tratados de la OEA, me habló sobre la creación de la Comunidad Europea, me habló sobre los negocios de tratados internacionales, me habló sobre los tratados de derechos internacionales, la coordinación con los derechos humanos, la soberanía, de cuestiones limítrofes, cuestiones binacionales. Voy a comenzar a investigar todo eso. Y entonces en su video, es una exposición de motivos de que yo veo muy bien, bien montado, bien desarrollado académicamente y profundidad en el conocimiento. Entonces, sobre eso va a ser el tema. Repito, para el día 4 de noviembre, máximo 12 del día, debe estar ya montado el video. Y le agradezco ese video, hay que montarlo por PDF. No van a montar por otro sistema, porque es bastante difícil y latoso poderlo leer. Y yo les soy muy sincero, yo tengo que leer todos los videos, yo los escucho, los analizo y voy observando qué tiene de cierto y qué tiene de falso. Entonces yo le agradezco que por favor ese video debe de lucirse correcto. Las notas referentes a la primera, segunda actividad aún no la he instalado. ¿Por qué? Porque la semana pasada tuve algunos quebrantos de salud, por eso es que se suspendió la clase la semana anterior. Y esta lamentablemente el sábado no se pudo dar porque tuvimos fallas de escudo eléctrico, entonces se puso la planta, pero la planta no permitía en determinado momento entrar a internet porque el internet también estaba fallando por cuestiones de energía. Entonces, dicho esto, voy a entrar en materia. Recuerdo que en las, perdón, voy a poner el derecho de palabra a la amiga Kexi, que está allí en línea, para que me explique sus criterios, se entendió y algunos puntos que tengan que decir sobre lo que yo he dicho anteriormente. Tiene la palabra, Kexi. Perfecto, sí, doctor, entendido. Sí, pues yo creo que esa actividad pues es muy buena porque así los que no vinieron pues se preocupan por lo menos meterse en la plataforma y mirar los videos y poder entender su clase, ¿no? Y además, las 2 primeras actividades, usted sabe que esta materia pues yo la vi, o sea, yo he estado viniendo a clases con usted, ¿verdad? Pero en la plataforma todavía no la tenía incorporada para hacer lo que eran las actividades. Yo creo que usted me está queriendo decir que todavía no he incorporado la actividad 1 y 2 para hacerla, porque a mí me la incorporaron en la plataforma tardecito, igual que Derecho Internacional Ambiental y Derecho Internacional Público. Sí, es buena la aclaratoria que usted hace por lo siguiente, por eso no he ido a evaluar la evaluación de la 1 y la 2 y la 2, porque hubo mucha demora en instalar los trabajos en plataforma. Eso se debió también a unas fallas que existieron a través de la misma. Pero ya subsanado esto, pues entonces tienen la oportunidad estos días de mejorar sobre el primero y segundo tema, que ya por supuesto tienen todo el conocimiento y les he dado hasta el día 4, que cae creo que el día miércoles, día 4. Es más, vamos a hacer lo siguiente, el día 4 no vamos a dar chance hasta las 12 del día, vamos a dar chance hasta las 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. O sea, hasta las 8 de la noche dentro de la plataforma. Yo voy a dar instrucciones, a las 8 de la noche se debe cerrar la plataforma automáticamente y el que presentó el trabajo lo presentó y el que no puede dar que la universidad de cómo hacen para que pueda pasar reprobar su materia, podrán verla por, no sé qué metodología hace la universidad, pero que respecto a los Martínez, que doy la clase de doctorando para que sean ustedes los futuros doctores, me perdonen, yo soy un poco no latoso, sino exigente, porque yo quiero que cuando me consigan con alguno de ustedes en la calle, ustedes sean los doctores dignos de ese título. Y que no van a decir, a mí me dio clase Omar Martínez, y de pero Omar Martínez, ¿qué enseñó aquí? ¿Qué formó? Entonces, eso para uno como docente es bastante lastimoso. Que una persona aporte un título que realmente sepa ni siquiera qué es lo que dice el título. Sabe que tiene el nombre y que dice que es doctor, pero lamentablemente no sabe el contenido de lo académico, de lo científico, de lo investigativo que hace una carrera de este. Bueno, en la primera clase y en la segunda hablamos bastante sobre tratados. Diría que hay que investigar algunos tipos de tratados. Hablé sobre las Naciones Unidas, hablamos sobre la ONU, hablamos sobre las asambleas generales que existen a través de las diferentes instituciones, hablamos de los convenios de Naciones Unidas sobre derechos del humano, sobre los derechos de niños,
sobre los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, hablamos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, hablamos sobre los derechos a los desplazados, hablamos sobre el derecho a los inmigrantes, hablamos sobre el cuidado que debe existir de no violación de los derechos que muchas veces se violan al permitir inclusive ingresos de fuerzas o grupos paramilitares dentro del territorio nacional y que atentan contra los connacionales que habitan en esa línea limítrofe. Eso lo hablamos en aquella oportunidad. Hablamos que existe la Comisión de Derechos Internacionales que velan por el cumplimiento de todo esto. Hablamos sobre el derecho humanitario. El derecho humanitario internacional engloba los principios y normas regulares de los medios, métodos que combaten toda discriminación, toda violación, toda tortura contra el ser humano, así como la protección de las poblaciones civiles, sobre los combatientes enfermos, sobre los prisioneros de guerra, sobre las víctimas, sobre los que son detenidos en conflictos armados internacionales, y que todo esto corresponde como punto de honor supervisar todo esto y que goza del respeto de las fuerzas combatientes como el acto rojo internacional. Eso lo hablé en la clase anterior. Hablé sobre las cortes, hablé que existe una corte internacional, que es la Corte Internacional de la Haya, que es la que tiene que ver con la justicia penal. Hablamos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que está con sede de Diego, que tiene buscado de cada sede, que era para Costa Rica. Y hablé sobre la Corte Internacional, que es la que regula el derecho de tratados internacionales. Prácticamente la que lleva la parte constitucional internacional, porque el constitucional se divide en derecho constitucional externo y derecho constitucional interno. El interno es nuestra constitución, tiene una cantidad de normas las cuales quizás se cumplen, quizás en algunas partes o quizás que tampoco no se cumplen, pero están allí escritas. Y algún día tal vez que tendrán que cumplirse. El que no las cumple, pues tendrá que asumir las consecuencias del no cumplimiento y la violación de esas normas que atentan única y exclusivamente contra sus semejanzas que estén domiciliados o radiquen, sea por nacimiento, sea porque tomaron en ese país como su segunda patria y que tienen derecho a ser amparados por la Constitución del Estado oficial. Cuando se violenta por los gobernantes de la Constitución, pues generan una cantidad de delitos que tarde que temprano van a ser sancionados por esas cortes internacionales si no son sancionados por los tribunales de justicia que corresponden a la jurisdicción nacional. Me refiero a cualquier país del mundo. Hablamos sobre la justicia penal internacional, hablamos sobre los tribunales internacionales, hablamos sobre los tribunales que están constituidos a través de la Corte. Es bastante, Caján vendrá próximamente a Venezuela, que es el fiscal de la Corte Internacional Penal, hará una visita a nuestro territorio nacional próximamente, quiera supervisar algunas cosas y visitará también a otros países. Les invito a estar pendientes de todas estas noticias, porque es la idea de profundizar en el derecho. He hecho una cantidad de normas, doctrinas, jurisprudencias que existen por allí, libros, textos para leer. Pero todos los días existe una evolución en el mundo. Y toda esa evolución nos conlleva a ser estudiosos de la rama del derecho. Y el derecho internacional todos los días genera alguna información importante. Algunas extradiciones que se han dado y con buena relación a nuestro territorio nacional de algunas personas, eso es derecho internacional. ¿Por qué? Porque allí está en juego muchas cosas que pueden ocasionar determinados problemas a nuestras instituciones, a quienes gobiernan nuestro país. La visita del fiscal de la Corte Internacional de Derecho Penal a Venezuela es un hecho histórico, extraordinario, y que es de análisis por parte de estudiantes del derecho. Lo que sucedió ayer en un país que se llama Sudán, que fue el derrocamiento del presidente, que salió huyendo del país por parte de las Fuerzas Armadas, y la detención del primer ministro y el más ministro del gabinete, pues también es algo internacional y que acontece a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todo país, por muy pequeño que tengan, existen los tratados internacionales, existe una vinculación de solidaridad. Por eso aquel respeto que debe existir entre las naciones, porque los tratados internacionales establecen entre los países
únicamente para el fiel cumplimiento de las normas constitucionales de cada país, y se establece buscando la igualdad, el respeto, el beneplácito, la mejor vida de cada ser humano. Por eso la importancia de esos tratados. Los tratados se hacen para cumplir ciertas cosas, como también existen tratados de seguridad que la ONU lo dan, porque son precisamente aquellos cuerpos que crean organismos de seguridad internacional que están latentes en cualquier momento para intervenir, dado el caso y cumpliendo todas las normativas exigentes, única y exclusivamente en garantizar los derechos de las personas de aquel territorio que están siendo ya últimamente victimizados y discriminadas totalmente. Entonces, todos esos derechos internacionales tienen que estar ustedes muy pendientes de todo ese acontecer diario que va sucediendo. La Corte Penal Internacional existe para enjuiciar crímenes contra la humanidad. Se consiguió por primera vez en la ONU durante el proceso de la aprobación de la Convención contra los Genocidios por el año de 1948. En el año de 1947, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, se constituyó la Corte Internacional. Muy diferente a la Corte Penal Internacional y muy diferente a la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Internacional, creada en 1947 por allá en San Francisco, California, se creó como el organismo constitucional que vela los tratados internacionales. Importante, ya que esto no es un juego de carritos, que como pretenden algunos estudiantes de Derecho, que vienen y se escriben, pues yo ni sé si existe o no existe, pero lo veo en una lista allí. Entonces, señores, esas instituciones se crearon para crear y tener un fin específico. Y todas están allí, están para cumplir determinadas funciones. Entonces, estamos hablando ahorita de la Corte Internacional Penal. En el año de 1942, sin embargo, a falta de consenso y de obstáculos en su interior desarrollo, ella fue funcionando poco a poco. En el año de 1992, la Asamblea General encomendó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un proyecto de estatuto para este tipo de corte. Las masacres de Camboya, la antigua Yugoslavia y Rwanda hicieron que la necesidad de esta corte fuera aún más perentoria. O sea, existía la Corte Internacional Penal por el año de 1948, pero a partir del año de 1999 que sucedieron tantas cosas y tantas masacres a nivel mundial en algunos países, como el caso de Camboya y la antigua Yugoslavia, pues generó que había que incentivarse más y cogió más amplitud, tuvo más presencia como tal y como la tiene actualmente. La Corte Internacional Penal existe para juzgar todas las atrocidades cometidas principalmente por los gobernantes que deben de tener a bien gobernar, dirigir, buscar siempre la satisfacción de sus semejantes gobernados por los mismos, y no para atropellarlos, dejarlos, humillarlos, torturarlos y generar desplazamientos masivos de sus conciudadanos por sus políticas erróneas que solamente van en detrimento de la humanidad. Eso está contemplado como delito de lesa humanidad. ¿Y quién lo chequea? La Corte Internacional Penal. Cuando sucede algo que fue la violación con delitos de violación de derechos humanos, pues muchas veces se va directamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos por ser en Costa Rica. Y de acuerdo a aquel fallo que se pronuncia y dice el país fulano de tal, el país X, está condenado por la Corte Internacional a subsanar la indemnización al señor o la señora fulana de tal, y detener a quienes se vieron involucrados en aquellos tipos de delitos y mandar llevarlos a una aplicación de la justicia de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país, y ese país hace caso omiso. Entonces ese expediente es remitido a la Corte Internacional Penal o la Corte Penal Internacional para que aperturen otra investigación anexa con lo que lleva la Corte de Derechos Humanos, y entonces el país va a ser sancionado, los gobernantes están sancionados porque existe negligencia, tolerancia, encubrimiento, complicidad de los gobernantes en no querer aperturar investigaciones contra aquellos delitos que se cometen. Esta Corte, por supuesto, la Corte Penal Internacional,
Se rige por un texto negociado, de acuerdo a las relaciones entre la ONU, Organización de Naciones Unidas, y la Corte Penal Internacional. El Consejo de Seguridad puede iniciar un procedimiento ante la Corte Penal Internacional y así remitirlo. En caso contrario, no recaería en la competencia de la Corte. La Corte está compuesta por 18 magistrados. La Corte Internacional Penal está compuesta por 18 magistrados, elegidos por los Estados partes por un periodo de 9 años. Excepto cuando un juicio de apelación esté aún pendiente al final de este periodo, en cuyo caso uno de los jueces debe continuar en funciones hasta que finalice dicho proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Los magistrados de la Corte Penal Internacional están nombrados a 9 años. Son 18 magistrados. Pero si el magistrado Pedro tiene un caso, debe, como juez relator de esa sentencia o de ese caso, debe culminarla. Y una vez que culmine, pues entonces pasa a retiro, pero no se va a ir porque se le cumplieron 9 años y va a dejar aquello allí a libre albedrío, no tiene que cumplir. El fiscal lo designa también la Corte. Mediante una externa que se presenta, se designa el ciudadano fiscal. Hace poco la que era fiscal salió y pusieron este nuevo señor que acabé de mencionar hace rato. Así como existen los tratados internacionales y de acuerdo con los Estados miembros que están suscritos en estos tratados, también existen los tratados internacionales de compañías jurídicas. Y de igual manera existen también los tratados de personas o con sus cualidades para hacer dichos tratados. Estos tratados se regulan a través de una cantidad de normativas que tienen que ser de fiel cumplimiento. Traigo por acá unos apuntes. Quiero expresarlos con ustedes. Hablamos de los tipos de negocios. ¿Por qué? Porque las personas también hacen negocios, personas naturales, como las personas jurídicas. Recuerdan ustedes que en el derecho mercantil existe una cuestión que se llama las compañías anónimas, comanditas, y existen también las firmas personales, ¿verdad? Bueno, esas personas jurídicas que tienen su personalidad, vaya la redundancia, jurídicamente, pues pueden ser tratados y te deben someterse también a los tratados internacionales, siempre dando normamiento a lo que está establecido en el derecho constitucional interno. Fíjate cómo vamos relacionando el derecho internacional con el derecho constitucional y ahora estamos en el derecho mercantil. Entonces, el derecho constitucional interno nos permite que esas compañías puedan hacer negocios a través de otros países que le van a ayudar en el desarrollo de los mismos. Para ello, es de vital importancia someterse a las normativas exigentes en la Constitución. Y existen una cantidad de tipos de negocios. Y yo les voy a dar algunos nombres muy despacio para que ustedes puedan hablarme en el tercer tema, en el video de este. Dice, tipo de negocios internacionales. ¿Cuáles son los tipos de negocios? Están los acuerdos de cooperación, que los hace el Estado como tal, lo hacen las corporaciones, los colegios, pueden ser tratados de cooperación. Colegios me refiero de profesionales, ¿no? Ingenieros, colegios de abogados, pueden ser un tratado de cooperación, de acercamiento, de estudio académico. O las universidades. Existe algo que se denomina Brenter, que es un trueque, que es negociar algo por otra cosa y que es muy viejo a través de la historia. También está actualmente dentro de tratados internacionales. Está también la franquicia. Las franquicias son aquellas empresas constructoras de determinadas artículos, objetos, que pueden denominarse de repente la franquicia, vamos a dar algo, la franquicia Toto. Toto es una marca internacional con sede en Colombia, y entonces tiene un representante legal en Venezuela, y ese señor vende la franquicia.
Es la persona que quiere un compromiso con ese proveedor acá directamente en Venezuela, que a su vez tiene un tratado internacional con la franquicia de Bogotá y sucesivamente así pasa con diferentes marcas, con las líderes, todo esto. Trae la mercancía y la distribuye, pero eso a través de franquicias. Franquicias que tienen la exclusividad y existen aquellos mercados que son libres y que se pueden hacer, pero siempre cuando cumplan con normativas constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que hay que pagar los aranceles, que hay que tener listos todos los impuestos. Eso lo establece la norma constitucional, lo establecen los derechos del derecho municipal, que para tener un negocio tiene que tener lista estar al día con el CNIA, con la patente, tiene que estar al día tiene que estar al día con la patente de industria y comercio, que eso corresponde a la alcaldía, la publicidad, tiene que tener un impuesto que corresponde al CNIA, tiene que estar al día también con los créditos con la banca privada. O sea, allí se englosa una cantidad de derechos, como el derecho internacional, el tratado internacional, el derecho constitucional, el derecho municipal, el derecho mercantil, una cantidad de cosas. Pero hay un derecho que no te explico allí. Es el derecho a la honradez, el derecho a la responsabilidad, el derecho de sentirse en sí capaz de hacer las cosas bien para que las cosas les salgan bien. Y no hacer negocios internacionales con una compañía donde vaya a mancillar el nombre del territorio venezolano y digan, no, con los venezolanos no se puede negociar, porque una vez vino aquí un señor, por lo menos a Costa Rica, a negociar X cargamento de plátano para mandar para Estados Unidos, y si no lo decía hacer a base de comprar para exportarlo por aquí. Compraba, mandaba a Venezuela, él lo exportaba, lo importaba para exportarlo, porque no lo cultivaban, no lo procesaban, solamente venía todo de Costa Rica. Y como ejemplo, Costa Rica es uno de los países más productores de plátano y son los que pagan mucho en nuestro mercado internacional a través de los doctores y esas cosas. Y que entonces le den un crédito a través de la banca internacional. ¿Duda qué tipo no paga? Porque le falta la moral, le falta la ética, le falta el sentido de responsabilidad, le faltan los buenos principios que te regir todo ciudadano, todo comerciante. Entonces, ¿queda mal el venezolano? No. Vosotros venezolanos hacen una negociación con una compañía, no, señor. Usted no puede hacer ninguna negociación porque le gusta que usted no paga. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Es un derecho, el derecho a ser responsable. El derecho son principios, son fundamentos de crianza. Que tiene buenos principios, buenos valores de crianza, ese ejemplar toda la vida. Pero el que es medio torcido, eso está como un edificio con malas bases se cae abajo. Así pasa con... Vean ustedes que las columnas, la parte filosófica de los grandes templos, las grandes edificaciones que sirven hoy de patrimonio histórico, cultural de la humanidad, fueron creados hace muchísimos años, muchísimos siglos, inclusive antes de Cristo. Y aún se conservan, se habrán caído algunas cosas de esas edificaciones, pero las columnas se mantienen allí erguidas, firmes, rectas, porque fueron hechas con buenos principios. El hombre criado con buenos principios y con buenos valores, siempre será recto. Tratemos siempre, tenemos deficiencias en nuestros hijos o nietos, y nos darle buenos principios, buenos valores, para que sean buenas columnas a futuro. Entonces, estos negocios internacionales se tratan más que todo eso. Aparte de lo que son los derechos que ya les he mencionado, tenemos los acuerdos de cooperación, tenemos el cártel que nos protege, tenemos licenciamiento, que obtener licencia para exportar o exportar una compañía, tenemos las alianzas estratégicas que la hace el Estado con otros países, como también la pueden hacer los particulares, las compañías, las empresas jurídicas, a través de sus respectivos representantes. Pueden hacer alianzas estratégicas con otro país de producción, de tecnología de punta, todas esas cosas, pero siempre y cuando que estén marcadas dentro de la norma constitucional interna y que no violente la norma internacional, de constitucional internacional, ni que a posteriori internacional vaya a vulnerar el derecho constitucional interno. De igual manera tenemos la franquicia, tenemos la maquila, tenemos la importación, tenemos la exportación, tenemos el joint venture y tenemos el contrato. Ya les voy a explicar uno por uno. Cuando hablamos de los acuerdos mercantiles en virtud del cual el licenciante mediante un derecho
de monopolio como una patente, una marca, un diseño, una industria, un derecho de autor, tiene un derecho exclusivo. Eso se llama el licenciamiento. El licenciamiento es la patente de una marca, de un diseño de industria o de un derecho de autor. Esto es exclusivo, se llama licenciamiento. Cuando usted hace un libro, usted tiene el derecho a autor. Y su libro puede salir a ser vendido en otros países, de acuerdo a los tratados que usted haga internacionales con determinada editorial, o determinada librería, o export, o distribuye. En este caso, muchos están haciendo a través de Amazon. Entonces se puede hacer. Pero los derechos de autores tienen un licenciamiento y eso y el cumplimiento y el respeto entre las partes. Las alianzas estratégicas, ¿qué son? Son uniones formales entre dos o más empresas que tienen como fin unificar sus fuerzas para lograr un objetivo común en los que ambas partes se benefician. Una alianza estratégica. Las grandes empresas norteamericanas, Adidas, Nike, Puma, Clark, Timberland, esas empresas, pues ellos tienen alianzas estratégicas con los países asiáticos, especialmente con China, Taiwán, Filipinas y otros más. Y entonces resulta que mandan para allá en estos países, hay empresas grandes, porque eso, ellos supuestamente son de que comunistas, pero comunistas en el sentido filosófico, pero en el sentido normativo no lo son. Ellos son países productores, son países capitalistas, porque hacen trabajar y producir dinero para prestar a los demás países y tener pegado su dominio. Así de sencillo es. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas tienen allá ya algunos galpones, tienen algunos representantes, algunos diseñadores, algunas personas que se dedican a confecciones y están allá de cada país, como sucede con algunas marcas, el caso de Toto, el caso de la Levi's. Entonces mandan esas personas para allá y tienen mano de obra y entonces lo que hacen es fabricar allá en China, con el gobierno chino, o el gobierno tailandés, o el gobierno filipino, el gobierno de X país, entonces comienzan a traer para acá prendas. Fíjate que es tanto el respeto de esta alianza estratégica, que hay unas cláusulas de venta. Entonces, algunas prendas, como decir Timberland, decir Adidas, en territorios asiáticos es más costoso, a pesar de que las fabrican allí, algunos que tienen venta allí, almacenes donde venden, que llegan a un acuerdo para que puedan venderla también allí, es más fuerte el precio para poder adquirir y algunos de ellos con cierta capacidad económica, pues entonces prefieren venir a España o a Francia, compran y llevan porque les es más económico en estos lados europeos que comprar directamente en el continente asiático. Porque es que los tratados se respetan. Usted me va a fabricar, pero usted me consume, me fabrica a mí 500.000 piezas y usted va a tener 50.000 piezas para negociar. Negociar aquí dentro del territorio nacional de ustedes, pero tienen que vender más alto de lo que yo voy a vender en Estados Unidos o lo que yo exporto. Y así funcionan las cosas. Entonces son alianzas estratégicas. La exportación es la salida legal de un bien, un servicio vendido o enviado con fines comerciales a otro país. Tiene que pagar aranceles, tiene que cumplir ciertas normas de control de calidad, si son productos alimenticios, tienen que cumplir algunas normas sanitarias que sean de fiel cumplimiento también con el país que usted ha exportado. Y eso no es decir, no, voy a aumentar un avión y voy a aumentar la verdura y la voy a aumentar para allá para Uruguay por esa onda. Eso es mentira. Eso es pura chacha. Para usted sacar un producto X de consumo humano, tiene que cumplir normas sanitarias y tiene que remitirse a ese país para que ese país las permita el ingreso. Hoy es muy común ver muchos productos que están llegando a nuestro territorio y se está vendiendo en determinados negocios que no lo van a ver acá porque no hay problema. Y no tienen marcado, acá de tener un recinto que diga con permiso sanitario según número tal o con trámite sanitario número tal. Tiene que ser su permiso. Saber si está en buen estado para consumo o no, solamente debe guiarse a través de la fecha. Porque eso son elaborados en X país. No vamos a meter, puede ser en la India, puede ser en Afganistán, puede ser en Turquía, puede ser en Rusia, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Colombia. Pero todos ellos tienen una fecha de vencimiento.
Entonces, si no tienes permiso sanitario, que de repente hay algunas beneplácitos para traer algunos productos que están permitiendo entrar para ayudar a paliar en ciertas situaciones o algunos convenios que permiten eso, que no debería ser así, pero entonces por lo menos miremos la fecha de vencimiento, porque es obligatorio que lo tengan. Si están vencidos, no los compro, pero eso pasa con la exportación, cuando traemos cosas para acá. Lo mismo cuando exportamos, lo mismo cuando importamos. Cuando importamos, los productos también tienen que venir bien etiquetados y tienen que venir con todos los sanitarios respectivos. Hablamos sobre joint venture. Es la unión de dos o más empresas con el objetivo de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado. Joint venture es cuando de repente yo digo, me pongo de acuerdo con un producto colombiano y digo, mire, yo consigo el cacao. Nosotros venezolanos somos productores muy buenos de cacao. Entonces, el cacao nuestro se exporta mucho para Europa. También lo lleva para los países árabes. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo producción de cacao, puedo producir determinada cantidad, puedo recolectar determinada cantidad, porque yo estoy aquí en San Cristóbal y a mí me queda fácil conseguirlo allí en Tucanizón, Tucaní, ahí nomás en el territorio merideño. Hay una productora muy fuerte de cacao. Desde ahí me va para la parte de Miranda. Y yo puedo mandar determinados quintales de cacao a Colombia. Y entonces allá se procede a manufacturarlo. Entonces es un convenio que hacemos. Yo mando la materia prima, el otro busca la forma de cómo producirlo, cómo lo empacamos, y entonces lo hacemos nosotros de esta manera. Es un joint venture. ¿Por qué? Porque nos estamos aventurando en llevar una materia prima y procesar en otro territorio, etiquetearla y poderla sacar a un mercado nuevo, que no va a ser ni Colombia ni Venezuela, porque nosotros consumimos cacao, Colombia consume cacao, entonces vamos a exportar, vamos a tratar de tener colocado, vamos a decir, en Bélgica, por decir algo. Entonces, vamos a introducir un mercado nuevo mediante una cooperación entre dos personas. Entonces, una venezolana, una colombiana, producimos tecnología de punta, producimos esta materia prima, el otro produce la elaboración, se pasa, se etiquetea y se manda directamente a Bélgica. Tenemos otro que se llama el contracte. Un comerciante se compromete a vender, pero también a adquirir o hacer adquirir otro comerciante bienes de modo tal que su actividad produzca un balance de pago. El contractor es buscar la forma en que yo te compro por lo menos zapatos que vengan de Brasil y yo a cambio tú me compras camisas. Yo te ayudo a introducir la mercancía del zapato tuyo, la marca aquí en Venezuela, y tú me ayudas a producir la marca mía, a introducir el mercado brasileño mis camisas. Entonces, pues, hacemos una alianza también, casi una alianza estratégica, pero será otro nombre porque ya no estamos llevando materia prima, sino estamos llevando de materia confeccionada. Ya está listo todo el mercado, que es muy diferente al joint venture, muy diferente al contracte, porque el contracte es ya elaborado y el joint venture es manufacturarlo, producir. Fíjate la importancia de esto, ¿no? La importación, pues ya le dije que es un intercambio de unos productos que cumplan algunas actividades, pero que tienen que estar legalmente establecidos. Inclusive si los aranceles de determinado país permiten importar o permiten que eso entre el territorio, porque hay países que se limitan a algunas cosas para garantizar primero que se venda su productividad nacional. La franquicia, ya le dije, una relación jurídica y comercial entre el propietario de una marca comercial con no comercial. Yo tengo mi franquicia, yo te la vendo a ti, así, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, quizás que todavía hay algunos ventas de pasteles que tienen unos torditos en la calle. Bueno, esos son franquicias muy pequeñas, mini empresas, de una persona que montó unos 20 pasteles, le unos torditos, se la asigna a una persona, se la vende, la persona compra los pastelitos, la vende, te llevan todo allí, y esos son tipos de franquicias a baja escala, y así sucesivamente franquicias muy grandes, está la Software, está la franquicia McDonald's, está la franquicia la Levi, está la franquicia Adidas, está la franquicia de BMW, está la franquicia de Mercedes-Benz. Hay diferentes tipos de negocios de acuerdo a la capacidad que tenga cada quien de inversión de dinero para poder montar determinadas. Están los acuerdos de cooperación, que son hacer referencia a toda actividad o funciones empresariales, productivas de marketing, distribuciones, que constituyen un núcleo de asociación. Son acuerdos, ya les son acuerdos académicos, culturales, científicos, tecnológicos, comerciales.
humanitarios, pues de acuerdos de cooperación humanitaria. Por lo menos en la situación que genera ahorita el desplazamiento de nuestros nacionales, los nacionales que andan por ahí deambulando por las calles de diferentes países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ya que nos han ido prácticamente ubicando. Entonces se ha creado otra pandemia, valga la redundancia, ¿no? Un caos total para muchos países que no esperaban aquella avalancha de personas que llegaran. Alguna gente muy buena que se ha ido de oficio, de buenos principios. También se ha ido muchas personas de muy buenos principios y con antecedentes y es cierto comportamiento de conducta que da mucho que desear y se ha generado un problema para esas personas, para esos países que lo están recibiendo. Entonces están tratando la forma de hacer encuestas y darle un carnet de identificación y permitirles que tengan acceso al seguro, los derechos, a la banca, todas las cosas, para irlos también encarrilando, que vayan haciendo una vida social de desarrollo. En nuestro país, Venezuela, hace años venían los emigrantes y los emigrantes llegan acá, pero el gobierno de Marcos Pérez viene para acá, mucho antes, porque desde el gobierno de Páez se hizo una de las primeras emigraciones, se recibieron acá, que fueron aquellos célebres alemanes que vinieron y los mandaron a una montaña que estaba en la parte alta de Aragua y que hoy en día se denomina la Colonia Tovar. Eso fue una inmigración de alemanes y los mandaron allí a esa montaña y eran personas que eran dispuestas a trabajar, a desarrollarse. Y fíjate que prácticamente cada un territorio, prácticamente un pequeño país, una pequeña aldea alemana incrustada en las montañas de nuestro país, que ha servido de desarrollo económico, social, cultural, científico, turístico, recreacional para una cantidad de generaciones que hemos tenido la oportunidad de visitarla y estar negociando algunas cosas con esas personas. Y todos han sido encasillados en el trabajo, ¿no? Bueno, difícilmente se puede ver en las páginas de sucesos de un ciudadano de este origen involucrado en origen ilícita. Se ven siempre cosas que pueden suceder por allí, pero muy pocas, de algunos agarretones lamentablemente nacionales venezolanos que por ahí con perdón, algunos homicidios por aquí, pero no son de ese origen, porque ellos traen otro principio de cultura y de comportamiento. También después, posteriormente, vino la colonia italiana, la colonia portuguesa, la cual pues, se le ve mucho el desarrollo. Algunos son izquierdos dicen que no se ve mucho el desarrollo industrial de nuestro país. Y hoy en día existen una cantidad de hijos y nietos de esos emigrantes, algunos ya muy ancianos que viven más tarde posteriormente llegaron a sus países y manejan lo que es la parte de la panadería, la parte de la construcción. También vino familias españolas, más que todo gallegos y canarios. Y bueno, hicieron vida común con nosotros. Y, aparte de los que vinieron, colombianos, dominicanos, peruanos, chilenos, más que todo por hacer trabajo de oficio, carpintería, la tortería mecánica. Pero algunos vinieron y se comportaron y convienen hoy en día y llaman a nuestro país y ya tienen sus hijos, sus nietos acá. Muchas veces como uno necesita una persona que le haga un vehículo, vaya donde peruano, vaya donde canario, donde portugués, vaya a hablar con el italiano, tal, tiene una venta de materiales. Eso es bonito, eso es bello, porque gente honesta, gente proba que vino y se quedó para bien nuestro. Y ojalá Dios, todos los que están hoy en día en nuestro país, en otros partes, también sea para bien. Aunque algunos, pues, por el repito, han metido la de caminar, pero bueno, será conducta de cada quien. Entonces, esos acuerdos de cooperación conlleva eso, ayudar a las personas, también buscarlas, no solamente todo es una ganancia, todo es negocio, también es un problema que hoy en día tienen que asumir todos esos países porque es un foco de que está llegando de cantidad de migrantes y tienen que buscarse. Y nunca íbamos a pensar que pasaba eso. Hoy es común ver también la inmigración que está llegando fuertemente a los Estados Unidos de Norteamérica, de igual manera a los países europeos, la gente de los países del África y la cantidad de personas que se vio hace poco en que se han metido por Río Bravo y haitiano y la cantidad de venezolanos. Gracias a Dios, pues, nuestros connacionales pues, están siendo bien recibidos en Estados Unidos. Algunos con su visa se quedan, otros pasan por algunos caminos verdes, pero
evidentemente que son retenidos, son analizados, son estudiados, son incorporados al trabajo normal en cada estado donde vayan a estar allá trabajando. Yo esto lo digo con mucha nostalgia porque todos mis hijos emigraron allá a Estados Unidos, todos mis hijos son profesionales, pero bueno, pues, se decide cada quien. Entonces, pues, que Dios los lleve por buen camino a ellos y a todos aquellos que en determinado momento pensaron en eso. Y cada quien fue libre de pensar y libre de decidir. El trueque es la operación compensación de virtud de la cual exportaciones principales del mercado la pagan y la importan con otros mercancías. El trueque es todo de una cosa y acá me da otra. Eso se denominaba trueque, pero eso tiene un nombre que se llama barter. B-A-R-T-E-R, barter. Se llama barter. Barter, pero se dice trueque. Y es que a cambio yo te mando, de repente yo te mando petróleo y tú me mandas harina. Entonces, negocios donde debe prevalecer la honestidad. No tiene vergüenza y por aquí lavado y torcido allí, o sea, de muchas partes, que es lo que más abunda. Te mando una cosa de un valor y me manda un poco de mugre que nadie lo quiera allá y no importa si aquí consumen basura, importa que me quede a mí una ganancia. Y si vienen vencidos la fecha de vencimiento de consumo, no importa. Mándelo para acá que aquí se reparten una bolsa y se reparten. Las cosas tienen que ser seguidas a las normas constitucionales. Y entonces, ¿qué sucede con estos trueques? Que se violentan las normas constitucionales y caen en negocios ilícitos. Y al final son sancionados por los tesoros internacionales de la Nación Europea, como el Tesoro Nacional de Norteamérica, por lavado ilícito de capitales, que es lo que está sucediendo ahorita, que está en boca, tanto en Europa como en Estados Unidos. Algunos venezolanos que se han visto involucrados allí y que eso es su comportamiento y su conducta de ellos, más no la de nosotros. A cada quien. Yo simplemente como profesor de Derecho Internacional y de esta academia, de esta cátedra de tratados internacionales, por esto explicando. Señores, voy a dar 5 minutos para que por favor me digan los que tienen a bien estar en plataforma, que han entendido lo que he hablado. Bueno, sí, doctor, bueno, todo lo que usted dijo sobre los tratados, sobre la Corte Penal Internacional, sobre los acuerdos de cooperación que los hacen las universidades, sobre algunas franquicias, empresas constructoras, por ejemplo, el caso de Toto, que para todo eso, para las alianzas estratégicas también y para todas las patentes y tal, tienen que tenerse una permisología indicada para poder realizar ese tipo de instituciones, pues, porque como usted decía, el caso del señor que exportaba plátano para Costa Rica y entonces resulta que lo que decía que exportaba plátano y resulta que lo que exportaba era otra cosa. Entonces, pues yo creo que esa es parte, como usted dice, de los valores que uno debe inculcar a sus hijos para que ellos pues lleven las cosas como debe ser. Entonces, considero que todos estos puntos son importantes porque a nivel de derecho y relaciones internacionales, pues se deben conocer para poder uno más adelante, si se va a desenvolver en la materia, pues saber cuáles son las pautas establecidas para poder realizar ese tipo de acuerdos. Y además de eso, pues considero que, bueno, que como usted dijo, son una serie de pasos, de requisitos, de licencias, de todo ese tipo de cosas que debe tener un determinado ente o empresa para poder hacer todas esas actividades en el caso con el exterior, por ejemplo. Bueno, María, está Jessy, escuchando lo que usted me ha dicho, pues la clase está hasta las 9 a
las 10:45, no hubo break, seguimos prácticamente corrido. Me quedan 5 minutos para completar 45 minutos. Voy a concluir diciendo que existen algunos acuerdos, que lo mencioné la semana del día pasado, acuerdos de cooperación entre diferentes países. Llama bastante la atención que Israel, a pesar de ser un país árabe, no está incluida entre el pacto de la Liga de Países Árabes. No está incluida por cuestiones ideológicas, que se respetan a los pueblos árabes. Israel solamente guarda relaciones con los países Emiratos Árabes, más no con los demás países árabes. Y el pacto de la Liga de Países Árabes data desde el año de 1945. Nosotros tenemos aquí muchos pactos internacionales, volviendo nuevamente a los pactos del Estado. Tenemos los países de la Comunidad Andina, tenemos los países, los convenios del Mercosur, tenemos una cantidad de convenios internacionales firmados y suscritos. Venezuela tiene suscrito una cantidad de convenios con muchos países en ciencia, tecnología, en derechos humanos y para ustedes contar. Dicho esto, pues ha sido un placer haberles dado estas pequeñas herramientas de trabajo para que ustedes puedan comenzar. A grosso modo, pues se tocó una cantidad de cosas que si se sienta mi amiga Jessie con calma, vamos a ver video por video y tomó nota, pues se va a ir analizando de que le corrijo cuando la aprendí de Costa Rica. Yo hacía referencia a que el señor enviaba el plátano para acá y se exportaba hacia afuera, pero si no se pagaban las obligaciones contra ellas, pues se ponía en detrimento la honestidad del venezolano para poder empezar a futuro. Y la sinvergüenza hecha por uno la iba a pagar el que fuera posteriormente. No, con los venezolanos yo no puedo negociar nada, ustedes no me la pagan. Entonces, eso es. A mí me llama la atención esto de mala paga, porque inclusive tuve la oportunidad de leer una vez, como ya fue nuestro representante de Relaciones Exteriores a tomar el derecho de palabra en una organización mundial, y la opinión que le dieron es que se estaba pagando sus obligaciones. Y Venezuela está viviendo como 7 años de pago de obligaciones. Entonces yo no puedo entender cómo ni siquiera estábamos al día, ¿no? Ir a tomar el derecho de palabra para una organización mundial y decir, usted que es representante legal, aquí hay 7 años de virtualidad. Es como que usted vive en un condominio y quiera estar reclamando porque no sirve el asesor, porque no tiene luz en el pasillo, y entonces usted debe un año en condominio. No va a pagar eso, pero no ayuda ni para los bombillos. Entonces, eso es la idiosincrasia de la vida. En los derechos internacionales también, en los tratados internacionales también regulan voy a tocar este tema, y es, inclusive los centros penitenciarios deben de tener una construcción que debe regirse por patronos que están establecidos mundialmente, y que estos centros de reclusión deben de tener unas condiciones óptimas que garanticen los derechos humanos a los que por determinadas circunstancias, ya sea porque los cometieron o ya sea por equivocación de quien los juzgó, estén purgando una pena. Y digo esto porque resulta que, como dijo un célebre jurisconsulto colombiano, que dijo una vez, aquí no están los que son, ni son los que están. Y quiere decir que muchas veces los que están presos no son los que deben estar, y no están los que deberían estar. Porque usted que va preso es que no es. Eso lo dijo un señor que falleció por allá, llamado José Eliezer Gaitán. Iba con nada a ser presidente de la República de Colombia hace muchos años, y lamentablemente pues, falleció, fue asesinado. Fue detenido en un discurso. Entonces, nosotros en esa cantidad de centros penitenciarios que tenemos, no tenemos recintos reclusorios que reúnan las condiciones exigidas internacionalmente para ser considerados recintos penitenciarios. Que guarda relación que todos sabían. Solamente tenemos un recinto penitenciario que está establecido de acuerdo a las normativas internacionales. Porque tampoco las cosas todas son malas, porque es decir algunas cosas buenas y algunas cosas malas.
Ese es el derecho que tiene el abogado cuando se rige los principios de la norma del derecho, ¿no? Y no ser tolerante, ser cómplice y ver situaciones que están sucediendo en el acontecer diario, en los tribunales, en los centros de discusión y todas esas cosas, y resulta que omite y se calla. Yo no puedo entender, y vamos a apartar un poco del tema que tengo relación con derechos humanos, en la casa. Yo no puedo entender cómo la Constitución dice que todo privado de libertad, desde el momento que el detenido tiene derecho a comunicarse con un familiar, tiene derecho a ser asistido por un abogado que le garantice sus derechos de debido proceso, que es una norma constitucional. Y yo no entiendo cómo un abogado en el ejercicio va a un sitio de reclusión, vamos a decir, cuando está inicialmente detenido, ya sea porque fue perseguido del Estado, y no le permita tener acceso a la corte de detenido. Y la norma lo dice. Va al centro penitenciario X y ni siquiera le dejan pasar de la puerta principal porque no puede entrar. Porque resulta que el día de visita para los presos es el día miércoles. Y entonces, el detenido está indefenso y no puede entrar. Porque la entrada es el día miércoles. Entonces uno llega el día lunes, hallar un papel, porque de repente hablar con el detenido, porque el día más trabajando, el día miércoles va a trabajar unos días, entonces hay que hablar con él, ver con la cuestión, cómo se prepara la defensa. Toda defensa tiene dos elementos que son fundamentales, se llaman las técnicas y las estrategias a desarrollar dentro del proceso. ¿Y quién debe saber las técnicas las técnicas? Pues la debe saber el abogado. Y debe discutirse con el interno, el detenido. Y las estrategias, pues también debe saber un poco el detenido. Va a jugarse sobre la libertad de esa persona. Y así sea independiente para ir a solicitarle un traslado o alguna cosa. Y no es permitido estar en el centro penitenciario. Uno cuando va aquí al centro penitenciario de Occidente, si va por la puerta, la parte baja que está por la barrera de Santana, no se puede estar por ahí, porque muchas veces el oficial que está de guardia, ya es sargento, ya es teniente, ya es capitán, no le da la gana permitir dejar el frente por ahí. Entonces lo mandan por la parte de arriba. Y si llega por la parte de arriba, muchas veces llegan y se están bañando, que ahí al lado queda al lado de la entrada, y hay como un bañito. De ahí llega una señora mayor de edad, ya una anciana, puede ser abuelo, que tiene que ver muchas veces al cuarto cuando sale en puro chores o en puro interior atravesando la calle, porque el baño, la habitación le queda para este lado y el baño queda ahí al lado de la garita, donde se sientan ellos y ahí están bañando, por otra vez en puros interiores. Pues me he intentado contra la moral, pero sí, eso lo hacen. Y vaya usted a reclamar papel. Eso es así. Y entonces usted se pega a la reja como cualquier. Mire, señor, esto, mire, esto, no puede pasar. Algunos muchachos de educación que tienen más nivel de educación, nos mandan a sentarnos con ellos ahí. Y entonces llaman a esto, yo soy un muchacho, una muchacha allá, no puede pasar. Y entonces no está el debido proceso. Entonces no es tanta laraca que se habla de los derechos del privado. Ahorita se modificó el código, pero más que toda esa modificación guarda relaciones con los derechos humanos, pero eso es teórico, porque en la práctica sigue siendo igualito. Sigue siendo igualito. Pues no hay medio de transporte para llevar los detenidos a los tribunales. No existe un sistema de redes sociales para hacer las audiencias a través de plataformas y que tengan que ser traídos aquí. No existe absolutamente nada. Sí. Y los tratados y las cooperaciones que se pueden firmar con cualquier país se puede hacer. Veo una cooperación de transportes masivos para los centros penitenciarios a cambio de X cosas. Se puede hacer, pero no le importa. El detenido no le importa absolutamente a nadie. Nadie. Porque nunca pensamos que mañana, nosotros tenemos las mismas condiciones también de detenido. Claro. Porque estar detenido es más fácil que estar libre. Sí. Por supuesto. Ejemplo lo vimos hace poco, perdón, hace poco. Con un insigne general de las Fuerzas Armadas venezolanas, comandante general del ejército,
ministro de la Defensa, 12 años en un calabozo y falleció entre calabozos. Para mí, persona digna, constituyente, marcado entre el marco constitucional. Sus actuaciones cuando sucedieron algunos hechos que sucedieron en este país, que marcaron principios constitucionales hasta el extremo de traer a las personas que estaban siendo derrocadas y instaurar nuevamente en el poder, porque esa era su función como el comandante general para aquel momento. A cambio, posteriormente detenido, olvidado, mancillado y trillado a la familia en pleno, con sus mismos subalternos y sus mismos compañeros de promoción en aquel entonces. Entonces, si eso es para el común, para los grandes investiduras, ¿qué puede pasar para el común denominador del pueblo? Entonces, allí la importancia fundamental de la preparación académica idónea del abogado para que sirva de voz la gente de reclamos, de hablar, de decir, y no estar sumiso, ser humillado y ser tolerante ante las adversidades de la violación de las normas establecidas legalmente en los ordenamientos jurídicos. Sí. Nos quedamos callados, somos cómplices por callados. Claro. No, por supuesto. En mi trabajo como delegada, pues usted sabe que yo tengo acceso a toda la parte de las áreas de los 3 penales, pues, o sea, yo puedo tomar fotografías libremente de cada área, yo puedo hacer entrevistas al privado de libertad que pues yo elija, al que yo quiera, y lo que he podido observar, bueno, hay muchas deficiencias, sí, hay otras cosas que, bueno, ellos dentro de lo que cabe, pues tienen, comparado con otros penales del país, ¿no? Están un poco mejor, pero sí todavía existen deficiencias y esas deficiencias son las que yo señalo en mi... Yo debo mensualmente enviar informes a Caracas de la situación en la que ellos se encuentran y pues de las necesidades que tienen. Entonces, entre esas necesidades, pues he señalado ya en varias oportunidades jornadas de asesoramiento jurídico, porque ellos pues necesitan, muchos de ellos, como usted dice, están indefensos, no tienen abogados, sus defensores públicos no han vuelto a saber de ellos por la cuestión de la pandemia, no pueden ver sus abogados, solamente familiares. Y además de eso, tienen ciertos días establecidos para la visita. Fíjate que existe una violación del derecho a la paternidad. Sí, porque no pueden ver papá. Ya no vamos al derecho a familia. Sí. ¿Es que acaso un hombre, un anciano, no puede ver a su hijo, a su nieto con la peor libertad? ¿Dónde se regula ese principio? Pregunto yo, ¿dónde, qué norma constitucional dice que quede excepto el hombre en visitar a su hijo? Sí, por supuesto. Es una violación 100% de la norma constitucional. Igual que los niños, ahorita pues no pueden, no tienen permitido ver niños. Debe de darse jornadas especiales tomando en cuenta las condiciones pues, del centro penitenciario, los bomberos, que es por culpa del mismo Estado que administra esto, de tener jornadas de recreación para que los niños puedan compartir con sus padres, porque esa es la unión familiar, crear el vínculo familiar, tocar la sensibilidad humana de aquella persona que está detenida de repente porque lo es o porque no lo es, y decir, allí está mi hijo, allí está mi familia, yo siento el deseo de portarme bien, siento el deseo de salir a compartir. Un hombre encerrado allí, donde está siendo objeto de vejámenes, de humillaciones, de maltratos, de atropellos adentro de la cárcel, donde no puede ver a su papá porque le gusta que su mamá falleció hace muchos años y por lo único que cuente con su padre y su padre no puede entrar porque resulta que le vino en gana determinado, encopetado ministro o ministra, me juro por decir que los hombres no entran a las cárceles. ¿Dónde está eso establecido? Es una violación del derecho internacional al presidiario. Es una violación de una norma constitucional. Bueno, yo no toco mucho más esto porque yo me leo y me da rabia de ver tantas cosas que se hacen. Pero ¿qué podemos decir de esto si es que ni siquiera los jueces de ejecución saben dónde están sus detenidos? Se los sacan por dejar la gana a medianoche y los trasladan de un lado para otro.
Lo trasladan más, es más fácil trasladarlo que trasladar hortalizas. Sacarla del valle de Mocotíes o sacarla de los páramos merideños, de los páramos andinos y mandarla por Oriente, para Bolívar, la hortaliza. Así son los presos nuestros aquí. Lo sacan a medianoche y fue de ejecución, no están detenidos. Detenidos que tienen 1 año de libertad y ni siquiera les da la gana de la boleta porque están por su casa. Argumentando que no podía salir porque había COVID y resulta que hicieron jornada y sacaron los que ni siquiera habían cumplido la pena y le dieron libertad. Así de sencillo es. Entonces no vayamos a querer tapar eso y se violan todos los tratados internacionales y todos los principios políticos. Eso es violentado. Bueno, concluyendo, la única cárcel que de uno de los requisitos establecidos por las normas internacionales fue la que creó Tarek Al-Sami, que se llama la Fénix de Barquisimeto. Además son cuartuchos. Además son ranchos que hicieron, que no se sabe cuántos millones costaron, de dónde fue para esa plata. Bueno, señores, muchísimas gracias por la atención. Espero que hagan su trabajo muy bien. Me interesa que ustedes hayan aprendido. Tocamos todos estos temas porque estos son temas de conocimiento, temas de escritura, temas de discusión y se llaman lluvia de informaciones, lluvia de ideas. Ojalá Dios algún día nos permita el creador podemos reunir personalmente y discutir algunos temas. Para mí, de verdad, fue un placer. Perfecto. Gracias, Jessy, por estar siempre pendiente en las clases. Nunca faltó ninguna. A los que faltaron, ellos con su conciencia, yo tengo la vida tranquila. Ok, muchas gracias a usted, doctor. Bueno, feliz día, que esté muy bien.